Bueno, ¿me oyen bien? ¿Me oyen bien atrás? ¿Me oyen bien? Bueno, buenas noches a todos. No he estado tan nerviosa desde el día de mi boda. Me tienen que perdonar porque solo el otro día me enteré que tanto en Argentina como aquí hay palabras que en España suenan muy bonitas, pero aquí son palabrotas horribles. Así que ya desde antemano pido perdón a los sacerdotes, a las señoras, aquí solo hay damas, y por si cometo un error es sin querer, no va a ser queriendo. Pero bueno, aunque lo he repetido mucho en casa, creo que se me han olvidado todas las que no puedo decir. Me preguntaban algunas personas hace un ratito que de qué iba a hablar. Y yo les decía, no sé, porque yo nunca sé de qué voy a hablar. Realmente soy un producto de la misericordia de Dios y Él habla en mi corazón y me inspira cosas al alma y yo es lo que cuento, ¿no? Así que si hay personas aquí que han visto el YouTube de mi conferencia de Cáceres, les voy a pedir que levanten la mano a aquellas personas que la han visto. Bueno, entonces me puedo ir a casa porque ya saben ya veo que saben la conferencia de memorieta. En muchas ocasiones que las personas que ven estas conferencias y yo luego doy otra distinta, se enfadan. Me llaman los sacerdotes de España y me dicen, oye, en la conferencia de Uruguay has contado una cosa que no contaste en la mía. Y claro, yo digo, es que yo no sé nunca de qué voy a hablar, es el Señor el que me va poniendo en el corazón pues las cosas que desee que yo les comente, ¿no? En primer lugar, y para que esto les quede muy muy claro a todos, les diré que yo no soy vidente, no soy como la vidente de Salta, los de Medjugorje, yo no veo a la Virgen, no veo al Señor y tampoco tengo locuciones. Lo aclaro porque lo que a mí me pasó fue que el Señor despertó mi alma. Yo tenía el alma totalmente aletargada, muy aplastada por el cuerpo y simplemente yo tenía olvidado que somos cuerpo y alma. Pero en un viajecito a Bosnia, en el año 2000, el Señor me tumbó, me tiró al suelo y desde entonces despertó mi alma y mi alma es cierto que es capaz de entender muchas cosas de Dios, pero son entendimientos. Con esto no quiero, soy normal, creo. Les cuento una anécdota que a mí personalmente me dio mucha tranquilidad. Yo he trabajado 3 años después de mi conversión. O sea, todo lo que he hecho, creo, menos casarme, que es lo mejor que he hecho en toda mi vida, lo mejor, porque mi marido es el regalo que Dios me ha dado, más grande, aparte de la vida. Después de mi conversión, lo mejor que hice fue trabajar como voluntaria en el Gregorio Marañón de Madrid. Es un hospital público enorme donde trabajé cuidando moribundos que estaban solos en la sección de cáncer, en el 5º piso, que es cuando ya están muy graves, ¿no? También en trasplante de médula. Y yo básicamente mi función, yo no soy médico, no soy enfermera, pero lo que hacía era darles cariño, ¿no? Y ahí aprendí muchísimas cosas del Señor. Y ahí, para poder entrar a trabajar en el hospital, era obligatorio hacer a los voluntarios un examen psiquiátrico, una serie de tests. Entonces yo recuerdo que había una sala tan grande como aquí, ¿no? Eran todos voluntarios con un deseo muy grande de trabajar para el Gregorio Marañón. Y cuando dijeron esto, casi la mitad se marchó, porque la gente tenía miedo de que le hicieran un estudio psiquiátrico. Y yo, con estas cosas que me pasan, pegué un bote y dije, yo sí quiero, yo quiero ser la primera, ¿no? Y me miraba todo el mundo como... Pero realmente yo quería que alguien me estudiara para ver si yo estaba loca, ¿no? Y bueno, pues me hicieron los test y resulta que soy normal. Me parece que soy la única de esta sala que tengo un estudio psiquiátrico que dice que soy normal.
No, ustedes también son normales, por supuesto. Bueno, voy a pasar a relatarles porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Les voy a relatar lo que me ocurrió. Bueno, yo soy una niña mimada por la vida. Nací en una familia pudiente, mi padre era psiquiatra, médico de gran renombre y bueno, nos ha mantenido bien, o sea, nunca nos ha faltado escolaridad, hemos aprendido idiomas, por supuesto también había comida, pero no había demasiada fe en mi familia, había una fe correcta, porque España era católico. Ahora ha cambiado mucho, hay un gran ateísmo en mi país, también ha entrado un poquito de Islam, pero cuando yo nací en el 64, pues todos éramos católicos y simplemente los domingos se iba a misa, sí o sí. Había muchísimas familias, con esto no quiero decir que España fuera tibia, no, había mucha gente verdaderamente creyente, pero en mi caso y en caso de muchos amigos míos, era una fe social. Como todo el mundo tenía que ir a misa, pues íbamos. Yo, por ejemplo, recuerdo a mi padre decir, no os preocupéis, que tampoco hace falta ir a la misa entera, con que vayamos a la consagración vale. Y mi madre se ponía de los nervios, se enfadaba muchísimo, ¿no? La verdad es que mi padre, que siempre fue fue un excelente padre, por supuesto, al que yo adoraba con toda mi alma, y fue un buen católico, pero digamos que un poco frío, ¿no? Él tuvo una conversión tumbativa con un cáncer de 6 meses, en el que ahí el Señor verdaderamente le revolcó y le dio un cambio de corazón tremendo, y el pobrecito murió en mis brazos, en nuestros brazos, porque estábamos varias personas de la familia pegados a la cama en ese momento, y dijo, solo muero con una pena. Y decíamos, papá, ¿pero qué? Si nos lo has dado todo. Y decía con lágrimas, no haberos hablado más de Dios. Y falleció. Y durante mucho tiempo yo decía, pobre, era la morfina. Que claro, él estaba con muchos dolores y tenía mucha morfina en su organismo para no sufrir dolor, ¿no? Esto fue como 9 años antes de mi conversión. Desde entonces la vida me llevó a vivir a Londres, donde mi marido encontró un trabajo muy bueno y bueno, básicamente mi vida era disfrutar del amor de mi marido, de mis niños. Yo tengo 3 hijos, tengo unas gemelas de 22 años y un niño de 15. Y cuando me ocurrió lo que les voy a relatar, mi hijo era muy pequeñito, tenía 1 año, 1 año y medio. Y bueno, pues en Londres yo lo que me dedicaba era a divertirme. Mi marido, el pobre, trabajaba como una mula y ganaba bastante dinero, y yo pues me lo gastaba en Harrods, con las amigas, una vida frívola, y la verdad es que me tenía súper mimada. Yo he pasado de una familia donde me ha malcriado mucho, me ha dado mucho amor. En España antes era así, no sé aquí, pero se pasaba de la casa de los padres a la casa del nuevo marido, ¿no? O sea, no se vivía en un apartamento como hacen ahora los jóvenes. Y bueno, pasé de ser mimada por mi padre a ser mimada por José Antonio, por mi marido. Entonces la vida era fácil, todo era bonito y todo era diversión. Y enseguida pues me hice muchas amigas en Inglaterra. Yo soy una persona bastante social, creo que soy alegre y me las apañé para hacer bastantes amistades. Y esta íntima amiga que me hice, inglesa, anglicana, bueno, recuerden que Inglaterra no es un país católico, es un país anglicano desde la época de Enrique VIII. Ahí hubo una separación con el Papa y ellos no creen en la verdadera existencia de Jesús en la Eucaristía, que es la clave principal de nuestra religión católica, ¿no? Solo los ortodoxos y los católicos creemos verdaderamente eso. Y esta amiga me contó, anglicana como les digo, y muy poco amante del amor de la Virgen, ellos tampoco creen en la Virgen ni en su virginidad. Ella me hablaba de un pueblito perdido entre las montañas de Bosnia. Este pueblito se llama Medjugorje y me decía que era un pueblito donde 6 videntes, hace ahora 31 años, se les apareció la Virgen.
Bueno, yo en un principio estuve muy dura con ella. Les recuerdo que mi fe era tibia, era correcta, no hablaba mal de Dios, nunca he blasfemado, por ejemplo. Tenía bastante respeto, pero no pasaba de ahí. Desconocía totalmente la figura de Jesucristo. Era una persona a la que yo sabía que había que respetar, pero nada más. Dios Padre era lejanísimo en mi entendimiento. Y ya el Espíritu Santo, o sea, era como de frikis, o sea, para mí era algo totalmente surrealista, ¿no? Que no lo entendía para nada. Pero es cierto que la Virgen era una figura que a mí siempre me había llamado un poquito la atención, pero solo un poquito. De todo lo que les he dicho, era quizá un poquito la más cercana. No rezaba el rosario, nunca había aprendido, y iba a misa solo los domingos, arrastrada por mi marido. Esa era mi fe. Entonces esta amiga inglesa me habla del pueblito y yo me pongo bien dura con ella. Yo siempre he sido una mujer muy racionalista porque yo soy hija de psiquiatra. Entonces en casa hemos oído mucho de enfermedades mentales, de alucinaciones, y también yo, como católica española, en España solo nos hablaban de dos lugares, de Fátima y de Lourdes, pero jamás me habían hablado de Medjugorje, por supuesto, ni de Salta, ni de muchísimos otros sitios que ahora sé que están aceptados. Bueno, Salta y Medjugorje, comienzo por decir que todavía no se ha pronunciado la Iglesia, el Vaticano, sobre la veracidad. Pero luego descubrí que hay muchísimos más sitios, pero bueno, yo solo había oído hablar de Lourdes y de Fátima. Y claro, yo pensé que esta amiga mía se había vuelto loca porque estaba la guerra. En Bosnia estaba la guerra y veíamos los noticieros que eran para helar la sangre. Aterrador. Yo recuerdo escenas espantosas en los telediarios. Era, por ejemplo, que no tenían aceite las madres para cocinar, todo estaba bombardeado. Y este pueblito, Medjugorje, estaba a 20 minutos de Mostar, una ciudad pequeñita, preciosísima, que habían destrozado los ataques serbios. Cuando ella me cuenta todo esto, mi primera reacción fue de ira. Yo no soy una persona violenta, pero yo noté en mi corazón rabia. Y luego entendí también por qué, pero me puse muy dura con ella y siempre le decía que la iban a pegar un tiro, que no se le ocurriera ir, porque aunque la guerra estaba finalizada, estaba muy peligrosa la situación. Estaban los cascos azules de Europa, estaban los españoles también para proteger la paz, pero bueno, estaba todo sembrado con minas antipersonas y todavía había mucha violencia, ¿no? Y yo la daba duro y la decía, es que estás loca, tienes 4 hijos, ¿cómo se te ocurre ir? ¿Cómo se te ocurre ir? Y la anécdota que empieza a cambiar mi vida ocurre cuando ella ya había ido como 7 u 8 veces. Ella volvía cada vez más fascinada y me decía, Juan María, es que tú tienes que ir porque el pueblito es católico. Claro, ella era anglicana, no podía comulgar en las misas de Medjugorje. Decía, es que tu Virgen es la que se les aparece. Y ella, la ternura con la que me lo decía y con lágrimas, yo veía que algo estaba cambiando en su corazón. Esta mujer era una mujer que lo tenía todo. Una gran fortuna, un marido que la adoraba, 4 hijos pequeños. Y yo me enfadaba, yo me ponía iracunda cuando la oía que iba, porque tenía miedo de que la explotara una bomba, ¿no? Además ella se adentraba en los pueblitos dañados para llevar colchones, mantas, alimentos, y yo decía, por favor, pero dejar de jugar a ser la Madre Teresa, que tenéis hijos, que... Bueno, entonces esta anécdota donde empieza a sucederme lo inaudito en mi vida ocurre en un restaurante muy cerquita de mi casa, pequeñito, donde nos gustaba mucho ir, porque como mujer soy muy cotilla. Entonces, ¿cotilla existe aquí? Muy chusma. Es que tengo aquí un futbolista que ha vivido en mi tierra y es el único que me está entendiendo esta noche aquí. Pues yo soy chusma,
como casi todas las mujeres, ¿no? Y entonces nos gustaba ir a ese restaurante porque iba mucho la princesa Diana, que era la época, ¿no? Y también iba mucho Mick Jagger, el de los Rolling Stones. Entonces me gustaba ir porque siempre había celebrities y nos gustaba chusmear. Y ese día, cuando yo llegué, resulta que estaba Mick Jagger, estaba el de los Rolling con su mujer, y la mujer estaba embarazada de su último hijo, y claro, yo atendía más la mesa de Mick Jagger que la conversación, pero en la conversación ellas me hablaban todo el tiempo, estaba mi amiga y su hermana, y todo el tiempo hablándome de la Virgen de Medjugorje, de la Virgen de Medjugorje. Me decía, María, tienes que venir, es que te va a cambiar la vida. Digo, pero si yo ya soy muy buena, yo no necesito ir, que ya mi marido me lleva a misa los domingos por las orejas. No, María, pero tú puedes comulgar, me decían. Yo todo esto pues no lo entendía porque mi corazón era muy tibio. Y en esa discusión oí una voz, fue la primera vez, y digo oír porque realmente no encuentro otra palabra para explicar lo que me pasa. Vuelvo a aclarar que no son locuciones, son entendimientos del alma. Y mi alma despertó un poquito, no demasiado, pero un poquito, lo suficiente para entender la voz de una mujer muy dulce, muy suave, que me decía, María, María, ¿por qué me tienes tanto miedo si yo te espero ahí? Entonces yo en ese momento recuerdo que estaba tomando espaguetis y tenía setas, hongos, y dije, uy, a ver si me han dado un hongo venenoso, porque yo digo, ¿pero qué me está pasando? Porque era muy claro, o sea, lo que a mí me sucede en el alma es que es de una claridad cristalina. Nunca jamás me había pasado algo así, nunca. Yo tendría entonces pues unos 30 y poco años. Y no, 30 y muchos. Soy muy mal. Hace 13 años, tengo 48. Los de letras no hacemos cuentas, eso se lo dejo a ustedes. 30 y me quedé muy sorprendida, ¿no? Entonces tiré así los cubiertos, llevaba un buen rato peleando duro con ellas y sin entender cómo ni qué, les dije, oye, sacarme el billete, que me voy. Claro, fue un momento que ellas nunca olvidarán, porque llevaba todo el almuerzo regañándolas, riñéndolas, y de repente ellas dicen que me quedé como aturdida, ¿no? Como si algo me hubiera entrado. Obviamente hoy sé que era el Espíritu Santo a través del amor de mi Madre María. Y bueno, pues ese fue el primer pequeño milagrito, porque era pequeñito, ¿no? Pero en cuanto dije eso, una de las amigas se fue y me sacó el billete y dijo, me voy a comprar el billete porque esta se arrepiente después del postre. Y yo quería postre, ¿eh? Yo quería postre, efectivamente. Cuando salí del restaurante, esa especie de cosa se me había pasado, el corazón me latía muy fuerte. Dije, oye, Cristina, que yo no quiero ir. Y me dijo, ya no puedes, porque te hemos ido a sacar el billete, ya te tienes que venir. Digo, bueno, pero yo tengo que preguntar a mi marido, a José Antonio, porque le dejaba con 3 niños. En Londres era complicado, era muy difícil encontrar ayuda para la casa. Y José Antonio trabajaba de sol a sol en Fleet Street, en la parte de la banca. Y realmente era muy complicado dejarle con el bebé, con las niñas, tenían muchos deberes escolares. Entonces yo del restaurante a casa iba muy contenta porque decía, bueno, ahora llego a casa, se lo digo a José Antonio y me dice, pero vamos, ni de broma, que no te vas a ir ahí, que te van a meter un pepinazo y además, ¿pero qué dices de ir a ver a la Virgen? Segundo milagro de la tarde, porque llego, abro la puerta y digo, José Antonio, mira, que me han dicho Cristina y Angie que si me voy a Medjugorje, y yo he dicho que sí. Me miré así y me dijo, muy bien, pues vete a la guerra. Y yo, ¡ay, Dios mío! Ahora, después de todo lo que ha pasado, mis hijas ya tienen 22 años, la broma de casa es, mira, estaba deseando que te fueras, a ver si te da un pepinazo ya y se libraba de la parienta. Siempre estamos con estas bromas, porque cuando le pregunto a él tampoco sabe por qué me dijo que sí. La situación era delicada, no violenta, repito, pero delicada. Y él fue el que me dijo, mira, no te va a hacer mal. Segundo milagro en la misma tarde.
El tercer milagro de la misma tarde fue que yo me aterroricé. Digo, ¿y esto qué es? Primero me habla una mujer al corazón, luego mi marido quiere que me vaya allí con el miedo que yo tengo a volar primero, y luego para esto de la guerra, ¿no? Y el tercer milagro fue que yo llamé a mi íntima amiga española, que estaba en Londres también, y le digo, mira, yo si viene ella voy, pero yo con un grupo de ingleses que encima no comulgan y eso, yo no voy. A mí me parecía todo chino, todo rarísimo. Llamo a mi amiga también, 3 bebés súper pequeñitos, y le cuento todo y me dice, ah, sí, pues yo me voy contigo. Y digo, ¿pero qué te va a decir Robert, tu marido? Y dice, ah, me encargo yo. Efectivamente, el pobre Robert por la noche me dijo, ¿qué le has dicho a mi mujer que se va a la guerra contigo, a la Virgen? Y además él era presbiteriano, con lo cual estaba alucinado. Ahora es católico, él también se ha convertido. Así que ahí nos embarcamos al avión, pasaron los días hasta llegar al viaje. Yo estuve muy agitada durante todo el viaje, muy nerviosa. En el aeropuerto me presentaron, éramos 13 o 14 personas, todos amigos de Londres, y menos el sacerdote. Yo le conocí en el avión, sacerdote viejecito, irlandés. Se me presentó así. Bueno, ese fue mi primer contacto con el padre O'Malley, a quien hoy quiero más que a mi vida y que soy un padre verdadero para mí, ¿no? Y cuando llegamos a Medjugorje, ahí me puse muy rabiosa. Ahí ya el demonio, porque yo ahora entiendo, después de 13 años de conversión, claro, yo no sabía nada, ni del cielo, ni del purgatorio, ni del infierno. Ahora, desgraciadamente, después de 13 años de enorme sufrimiento, porque seguir al Señor es lo más bonito que una persona puede hacer. Pero una vez que uno dice, Señor, te voy a seguir, empieza un sufrimiento, hay una cruz, y yo la he pasado y la sigo pasando, ¿no? Pero es una cruz muy bonita y la supero día a día. Pero yo en ese momento no conocía al demonio, es que creía que no existía. Pero ahora entiendo que era el demonio el que estaba empezando a estar inquieto, porque antes de mi conversión él me tenía atrapada. Me tenía atrapada en la ceguera, porque yo solo veía el mundo material, al alma no le daba importancia. Y aunque yo no era una pecadora grave, o sea, yo no mataba, yo no era asesina, yo no robaba, yo he sido siempre muy fiel a mi marido, le adoro, yo me creía santa. El demonio es un gran cegador, tiene la capacidad, yo le llamo el rey de las vendas, porque él venda a las personas para que no veamos. Y es lo que intenta, ¿no? Que el alma esté como aturdida, como anestesiada. Entonces mi enfado era cada vez mayor. Yo ahora lo recuerdo y digo, ¿por qué estaba tan furiosa? El pueblo no valía absolutamente nada a nivel turístico. Era un pueblo muy despeluchado, muy feucho. Y ya en la primera misa de la mañana me inquieté, porque yo me aburría en las misas, yo no entendía la misa. La misa para mí era un auténtico aburrimiento, desde el principio hasta el final. Y ya el rosario, bueno, era como de vieja de pueblo español, o sea, como una cosa extrañísima que hacían las tatarabuelas y que hoy en día pues yo pensaba que nadie lo rezaba, ¿no? Y cuando llego a Medjugorje y estoy tan inquieta, ocurre el primer milagro, primera mañana. Entro en la misa, en la iglesia, yo protesté un poco, que no quería entrar, mi amiga me dijo que fuera educada, que no ofendiera al grupo, con lo cual me metí. Y fue la primera vez que yo vi una misa concelebrada. Yo tenía una cámara de vídeo, ¿no? Y dije, ¡ahí va! ¡Qué cantidad de curas! Porque había como 80 en el altar. Y claro, yo en España acostumbrada a ver uno y a la gente dormida, y de repente ver a todo el mundo despierto y a 80 curas, dije, ¡uf! ¡Qué barbaridad!, ¿no? ¡Qué cantidad de curas hay en este pueblo! Para ser un pueblo tan feo, pues vienen un montón de curas. O sea, esta era mi mentalidad. Y entonces empecé a sacar vídeo, pero por eso, porque yo estaba con esa curiosidad. Y este sacerdote, el padre O'Malley, que venía con nuestro grupo, nos dijo, ay, les dejo porque va a empezar la misa, tengo que concelebrar allí. Yo no sabía que cuando llegan los peregrinos, todos los sacerdotes que han venido al pueblo con un grupo pueden concelebrar. Y eso me pareció muy bonito. Y entonces dije, pues voy a rodar al padre del grupo, ¿no?
como ya hay un protagonista que conozco. Y entonces me sorprendió porque cuando el padre salió por detrás del altar, su casulla era distinta. Yo vi una casulla azul de un color precioso, no les puedo describir qué tipo de azul. Podría ser un azul de verano muy claro, preciosísimo, y una cruz blanca en el pecho que le atravesaba, así muy grande, ¿no? Y todo el resto de los sacerdotes iba de blanco, con casullas blancas bastante normales. Y yo me quedé así, yo bajé la cámara y dije, ¡wow! Me sorprendió, ¿no? Y le veía guapísimo al padre. Pero el padre tiene 80 años. Pues, no es que sea Brad Pitt, pero bueno, él es muy buena persona, pero él me parecía un hombre guapísimo, con su calvicie, su tripita, todo, pero yo decía, qué raro, porque qué guapo, y yo no me había dado cuenta en el avión que este sacerdote es tan guapo, y lo que más me gusta de él es la casulla, el color. Yo decía, el color, y yo bajé así y dije, uy, yo me quiero hacer un traje con ese color, porque, ¿sabes? No me interesaba nada la misa, ni los sacerdotes, yo la casulla, y el padre se movía, porque claro, luego él bajó a dar la comunión, y era como una bombilla azul, era un azul que irradiaba luz, y yo decía, y lo intentaba captar con la cámara, ¿no? Ya cuando termina la misa, el padre dice, bueno, vámonos todos. No le dije nada, porque yo pensé que todo el mundo había visto al padre de azul. Se me ocurrió que yo era la única que le había visto así. Entonces, cuando salí de la iglesia, ¿alguien de aquí ha estado en Medjugorje? Si puede levantar la mano, por favor. Vale, gracias. Pues para que ustedes entiendan, saben que entre los confesionarios al aire libre y la pared de la iglesia, la pared exterior, hay un espacio. Ahora hay bancos de madera, que la gente oye la misa afuera. Fue andando ahí. No fue dentro de la iglesia y no fue rezando, lo que les voy a relatar. Yo salí de la iglesia, detrás de la iglesia hay un hangar muy grande, redondo, un espacio redondo, donde uno de los videntes, Jacob, el más joven, iba a dar su testimonio como vidente. Era un niño que desde los 9 años estaba viendo a la Santísima Virgen todos los días. Y claro, yo ahí me emocioné porque dije, mira, está clarísimo que todo esto es un cuento chino. Yo, como hija de psiquiatra, es que seguro que la voy a ver, le voy a escuchar y voy a decir, bueno, este pobre, ¿a quién cree que engaña? Y así estaba pensando, y para que vean mi frivolidad, había visto unos zapatos de Jimmy Choo, las mujeres saben quién es Jimmy Choo, en las rebajas de Harrods, y estaba pensando en que él me los iba a comprar a la vuelta, para que vean la clase de espiritualidad con la que yo me iba dirigiendo a la charla del vidente, ¿no? Bueno, pues pensando en los zapatos, pensando en mi, creía, inteligencia o formación por ser hija de psiquiatra, y creyendo más en mi razón y en mi cuerpo que nada, el Señor decidió irrumpir en mi vida para siempre. Y fue de repente, andando, paró todo, paró el espacio, paró el tiempo, y yo noté una necesidad de subir los ojos al cielo. Les quiero explicar que yo no veía a la gente. Vamos a ver, la gente la veía, pero estaban paradas. Era como si el espacio y el tiempo hubieran parado. El universo paró a mi alrededor y paró 3 segundos de reloj humano, 3 segundos, no más. Pero los entendimientos que yo recibí claramente fueron 10 minutos. Y en esos 10 minutos el aprendizaje espiritual y el despertar de mi alma entendió tantas cosas que podría estarles hablando 100 horas y no acabaría. Y en ese momento paró el mundo, el cielo, la tierra, paró. Y Dios se derramó en mí y me empapó. Y me empapó en forma de agua. Sé que me cayó un agua muy fina. Yo lo puedo describir como rocío. ¿Existe la palabra rocío aquí? Como un rocío de agua que me empapó el pelo, la ropa. Por supuesto, a los 3 segundos yo estaba totalmente seca, pero eso es lo que yo noté.
Y ese rocío empapó mi cuerpo y mi alma. Y ese rocío era de un amor tan brutal y tan tierno, que yo creí morir de amor. Y entendí, porque cuando el Señor habla al alma, cuando el Señor conecta con el alma, el Señor es muy, muy claro y muy sencillo, y no hay dudas. No hay dudas. Y yo en ese momento no tuve duda ninguna, de que era Cristo el que me hablaba. Vuelvo a repetir, no hablaba, me hacía despertar el alma y mi alma le entendía. Porque el Señor habla al alma sin palabras, no hace falta nada, solo Él lo puede todo. Y en ese momento, en un segundo vi toda mi vida, desde que tengo conciencia de pecado. Y ahí pasó todo. Ahí pasó todo. Pecados de la lengua, pecados de omisión. Qué graves los pecados de omisión, pecados de rechazo a personas que a lo mejor no eran agraciadas. Aclaro que yo he sido modelo de pasarela 10 años y por eso me creía guapa. Eso no sirve para nada, eso me había ensuciado más el alma que ninguna otra cosa, porque te hace creerte superior. Yo también mido 1,80 m. Entonces, desde pequeñita, todas estas cosas me habían dado una seguridad que me había tapado los ojos al pecado. Pero todo pasó, yo tuve mi juicio final, yo puedo decir que yo tuve un juicio final. Y en ese juicio final noté el dolor espantoso que yo había hecho a otras personas. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue entender que el dolor que yo había provocado en estas otras personas se lo había provocado a Cristo. Y me hizo entender que cada persona a la que yo había criticado o hablado mal, o lo que sea, o en el caso de mis padres desobedecido, lo que sea, esas personas eran hijas de Cristo y Cristo había sufrido en la cruz por culpa de mi pecado. No se pueden imaginar la vergüenza que el alma siente delante de Cristo. No se pueden imaginar el espanto vergonzoso que sufrí en esos 3 segundos de entendimiento. No se pueden imaginar lo que nos espera en el juicio final. No lo pueden imaginar. Y yo decía, Señor, Señor, porque como entendí que era Cristo, entendimientos claros, cristalinos, le dije, Señor, el alma rota, llorando, desgarrada por dentro, le dije, Jesús, Jesús, qué injusto es tu amor, porque si de verdad nos amas así, yo nunca te voy a poder devolver este amor, es inhumano, es imposible humanamente. Y me contestó y me dijo, María, es así como amo a todo el mundo, pero nadie me corresponde. Y le dije, Señor, quiero morir, llévame. Es tan fuerte el amor de Cristo, si ustedes lo notaran una milésima de segundo entenderían lo que les estoy diciendo. Cristo nos quiere tanto, la ternura del corazón de Jesús es tan brutal que uno ya no quiere vivir. No quiere vivir. Yo creo que si el Señor se hubiera revelado a mi alma más de 3 segundos, yo no lo hubiera aguantado, mi cuerpo no lo hubiera aguantado, hubiera muerto. El corazón hubiera parado. Porque en ese momento le dije, Señor, llévame contigo, llévame. Y claro que José Antonio y mis 3 niños estaban en mi corazón, pero pasaron muy rápidamente a un 5.º plano. O sea, era como... Y bueno, lo que yo más quiero en el mundo es a mi marido. Siempre he dicho que yo soy esposa primero, luego madre. Mis hijos esto les da una rabieta, pero es así. Yo siempre les digo, perdonad, pero es que papá va primero. O sea, mi marido lo primero, luego mis hijos y después soy escritora. Lo que pasa es que mi profesión actual es de rezona, porque no hago más que rezar. Entonces soy rezona, la verdad, que las 24 horas del día me preguntaban mis chicos May Feelings, a los que quiero ya como hijos, la verdad, estos días, María, ¿tú qué haces 24 horas? Yo decía, yo rezar, es que rezo hasta dormida, porque yo antes de dormir le digo, Señor, te ofrezco todo mi sueño,
todo mi descanso. Y lo primero que hago por la mañana es decirle, te ofrezco todo el día, Señor, acompáñame. Yo vivo con Cristo 24 horas, ya no puedo separarme de Él. Por eso he perdido miedo a morir, porque para mí la muerte ya se ha convertido en el paso para llegar a Él. Pero bueno, todo esto, para volver a donde estábamos, ¿no? Bueno, estos 3 segundos pasaron. Yo me quise esconder de Dios, porque uno cuando está mirando cara a cara a Dios, lo que tiene es una vergüenza terrible. Yo entendí en ese momento que mi destino no era el cielo. Yo me quedaba en un purgatorio normal. Ahora no quiero ir al purgatorio. Mi destino es el cielo, quiero vivir para Cristo, vivo en Él, con Él, y quiero morir en sus brazos. Porque sé que Él es el destino de cada uno de nosotros y tenemos que conseguirlo. Solo hay una cosa importante en la vida. Si salen de esta conferencia con una idea grabada, solo una quiero que sea esta. Lo importante es salvarse. Lo importante es que todos los que salimos esta noche de este polideportivo sepamos que tenemos solo un destino, tenemos que alcanzar ese destino. Ese destino se llama Cristo y Él es eternidad y bondad. Y hay una puerta que se llama la Santísima Virgen María. El que se agarre a ella, llega a Él. Y yo lo sé porque lo sentí y estoy aquí y creo que aún sigo viviendo porque he tenido varios ataques graves del demonio. Si sigo viviendo, creo que mi misión es contarlo al mundo y gritarlo al mundo. Yo sé que Dios existe. Yo sé que todo lo que nos ha contado la Iglesia Católica Apostólica Romana es verdad. Yo sé que el Papa es santo. Tenemos un Papa magnífico. Ya van 2 papas santos en nuestra generación. Primero Juan Pablo II, pero el Papa actual es también un gran santo. Y todo esto yo lo entendía y lo sabía. Yo no sabía por qué. El cerebro no funciona igual que el alma. El cerebro es lento, está atado al cuerpo, pero el alma es rapidísima. El entendimiento del alma es que no tiene nada que ver con el cuerpo. El alma pertenece a Dios y es la única que debe de estar en contacto permanente con Cristo, el alma, a través de la Virgen María, el que quiera. Porque claro, los que no creen en la Virgen, los protestantes, también tienen a Cristo. Lo que pasa es que los católicos encima tenemos a la Virgen. Pero es que encima los católicos y los ortodoxos también le podemos tener en el cuerpo con la Eucaristía. Porque les aseguro que un entendimiento clarísimo también tuve de que Cristo es real en un pedacito de pan consagrado gracias a manos consagradas sacerdotales. Y yo hasta ese momento había hablado mal de los sacerdotes. Hasta ese momento había escrito solo un libro cuyo protagonista era un sacerdote y era el malo. Y yo había burlado eso. Entonces, desde ese momento dije, Señor, solo tengo un don, el don de la escritura. Déjame trabajar para ti. Y les aseguro que desde ese momento mi escritura ha sido para Cristo. Y solo quiero trabajar para Él. Y que todos mis dones sean empleados para Él. Porque tengo mucho que reparar. Pecados veniales. La gente cree que los pecados mortales son muy graves, y lo son. Pero les aseguro que en esos 3 segundos de cielo también vi mis pecados veniales. Y es escupir a Cristo en la cara. El que comete un pecado venial escupe a Cristo en la cara. Yo vi muchas cosas. Podría contarles 1000 años de todas las cosas que entendí. Durante estos 13 años he querido saber qué parte formaba yo en la crucifixión, en la pasión.
Porque uno cuando se acerca a Cristo se enamora. Yo estoy perdidamente enamorada de Jesús, perdidamente enamorada de Jesús. Mi marido durante muchos años lo llevó fatal, pero me enamoré de su amor. Y cuando uno se enamora de Jesús tiene hambre de Él, tiene un hambre que no puede saciar con nada. Entonces yo cuando volví a Londres, mi marido me mira como con rayos, así que me mira a mí desde me asusta. Porque él sabe que el camino del converso no es nada fácil, ¿eh? Luego, si quieren, les comento si hay tiempo, porque tengo mucho más que contarles. Pero hoy cuando volví a Londres, lo primero que noté, sin entender nada, les aseguro que sin entender nada, sí me confesé con el padre O'Malley después de esta experiencia. No me atreví a contarle lo que me había pasado, pero sí le conté lo de la casulla azul. Sí se lo conté y él se echó a llorar en mis brazos. Me dijo: María, no es la primera vez que alguien me dice esto, pero yo te voy a enseñar la casulla que yo llevaba. Y abrió una mochila. Yo no sabía que cada sacerdote llevaba su mochilita con la casulla dentro, y era blanca, no era la que yo había visto. Yo luego supe que cuando ya le conocí, me empezó a dirigir, fue mi primer director espiritual ya de vuelta en Londres, comprendí por qué le vi de azul, porque él está perdidamente enamorado de la Virgen María y vive con ella y para ella. Y la Virgen me permitió ver eso, y a él, para su sacerdocio, fue un gran empujón, porque él estaba pasando en ese momento una cruz muy seria dentro de su sacerdocio. Entonces yo es que alucinaba, digo: Dios mío, ¿qué me está pasando, no? ¿Qué pasa en este pueblo? Cuando regreso a Londres empieza una lucha feroz en mi vida, porque yo quería ir hacia Cristo, pero no sabía cómo, Entonces, de repente quería ir, yo sentía una atracción, un impulso imposible de controlar hacia las iglesias católicas. Entonces yo tenía mucho que hacer, porque madre de 3 niños, la casa, los deberes, llevar, traer, ocuparme de los míos, ¿no? Cuando son pequeñitos, pues todas las madres saben aquí que somos muy esclavas, ¿no?, de los pequeños. Pero a mí es que se me olvidaban hasta mis hijos. O sea, yo iba a la compra con las bolsas de la compra y a la vuelta pasaba por una iglesia católica. Si veía la puerta abierta, era un imán. Yo decía: voy un minutito. Y yo me sentaba delante del sagrario y yo me quedaba horas, pero yo no notaba el paso del tiempo. Y lloraba, y yo decía: a mí esta caja dorada me gusta. Pero yo no sabía, yo siempre pensé que estaba vacía. O sea, mi incultura espiritual era tan abismal que yo pensé que los sagrarios estaban vacíos, que cuando terminaban las misas los sacerdotes se llevaban las formas que habían sobrado. Pero esa caja dorada, como yo la llamaba, me atraía. Y esta amiga española, que les digo, a la que vino conmigo, ella sí que estaba más formada que yo espiritualmente, y ella me decía: se dice sagrario, porque yo, es verdad, sagrario. O sea, yo no sabía nada, ¿no? Y entonces empezaban los problemas, porque yo, cuando miraba el reloj, habían pasado 3 horas y no me había dado cuenta. Y yo era feliz delante de la caja dorada, era muy feliz, pero yo no sabía por qué. Y llegaba a casa y toda la casa estaba patas arriba. Los niños sin hacer los deberes, no habían querido tomar la sopa, mi marido cansado del trabajo: ¿dónde estás? Siempre estás rezando. Y verdaderamente ahí empezó un problema, porque la atracción hacia Cristo era tan brutal. Tenía que rezar el rosario, me enseñaron en la peregrinación, y resulta que el rosario, que me costaba, todavía me parecía tedioso, pero era una atracción tremenda, ¿no? Entonces yo les enseñé a los niños a rezar el rosario y los niños se aburrían, hasta que llegó un momento que yo enseñaba el rosario, digo: niños, vamos a rezar, y desaparecían todos, empezaban, veía al bebé con el pañal, rapidísimo, y yo: anda, que el niño se escapa. Y yo decía: olerá mal o algo, no sé, no entendía, porque claro, los pobres niños, me convertí en una conversa de fuego que no me entendía nadie, solo me entendía Jesús y el padre O'Malley, un padre muy ocupado, al que yo molestaba constantemente a llamadas, porque eso fue muy bonito, fue un regalo del Señor. A mí el Señor nunca me ha dejado sola. Desde mi conversión me ha puesto sacerdotes santos al lado.
Yo he tenido mucha suerte con todos los sacerdotes que he conocido, todos me han dado un amor impresionante y una enseñanza impresionante, ¿no? Entonces yo al pobre, le mataba, le disparaba preguntas y él se reía mucho conmigo y decía, padre, yo creo que estoy loca. Al final, tanto que nos ha hablado mi padre de locos, yo me he vuelto loca también. Y me decía, no, María, tú has tenido una conversión tumbativa. De tumbar, ¿no? Me tumbó el Señor. Y yo le decía, como San Pablo, y me dice, como San Pablo, pero sin el san, porque te falta mucho para ser santa, ¿no? Y yo, muy bien, y todo lo aprendía. El Señor me abría el alma y todo lo aprendía, ¿no? Y bueno, pasaron los años, hubo altibajos. Nuestro matrimonio sufrió, no que nos fuéramos a separar ni nada, porque gracias a Dios estábamos súper enamorados, pero claro, mi marido no lo entendía, porque vivir con un converso es vivir con una pesadilla, porque ya no me divertían las fiestas del banco, ya no me divertía ir a Harrods, ya no me divertían los zapatos de Jimmy Choo. Me divertía una cosa, la misa. La misa. Me enamoró la misa, solo hablaba de la misa, me levantaba hablando de la misa, en la comida hablaba de la misa, en la merienda contaba en la homilía de la misa. Entonces, claro, la gente de alrededor era como, socorro, que se calle ya. Pero claro, esto no era solo a nivel de mi marido y mis niños, eran mis amigos también. Y decían, ¡ay, qué rara te has vuelto! ¡Ay, qué rara! ¿Qué le habrán dado en el pueblo eso? Y decía, es que no lo entendéis, porque el converso, el fuego que el Señor metió en mi alma es tan brutal que te quema y uno quiere beber agua es como si intentas quitar esa quemazón y solo se quita yendo a misa, llorando, porque tú quieres que ese fuego salga de ti y siembre en los corazones de todas las personas que conoces, porque tú has recibido ese regalo y quieres que también lo tengan los demás. Pero claro, no todo el mundo lo entiende, ¿no? Y ahí empezó mi lucha, ahí empezó un camino muy largo, de mucha formación, me tuve que formar mucho. También el Señor me ha dado muchos dones, o sea, me ha dado el don de entender las cosas muy rápido. Todo lo que tenga que ver con el Señor, mi cerebro es capaz de entenderlo muy rápido. Todo lo que tenga que ver con el mundo, no lo entiendo para nada. O sea, realmente, si ustedes me preguntan si se puede vivir el cielo en la tierra, yo creo que yo ya vivo en el cielo, porque nada de lo que es materia me atrae. Por supuesto que vivo en este mundo y tengo que seguir, pero una vez le dije a mi confesor, yo he tenido varios directores espirituales, ahora tengo 2 en este momento. Y una vez llorando, ¿no? Porque claro, te conviertes en un bicho raro y la gente empiezan a desaparecer amigos también. Se ha vuelto rara o se ha vuelto loca. Yo he sido también víctima de muchísimas calumnias. Esa es mi cruz, ¿no? Las calumnias me han calumniado mucho. Es muy difícil llevar bien las calumnias. Estoy en la lucha de llevarlas con amor, ¿no? Y bueno, el Señor permite que todos tenemos cruces, porque sin la cruz no vamos a entrar al cielo, es imposible. Nosotros tenemos que asemejarnos a Cristo y Cristo murió en una cruz, así que todos vamos a tener una cruz y nuestro camino es amar la cruz. El que tenga cáncer tiene que amar ese cáncer, el que tenga unas muletas tiene que amar con todo su corazón esas muletas. El que tenga un divorcio, por mucho que duela, tiene que amar ese divorcio. El que tenga una silla de ruedas, tiene que saber que Cristo vive en esa silla de ruedas. Pero esto humanamente es muy difícil. Esto solo se entiende con el alma. Por eso es muy importante despertar el alma, para dejar que Cristo nos deje ver que con esas cruces vamos a llegar al cielo. Es nuestro regalo para purificar nuestra alma. Pero esto es difícil, esto es muy difícil. Entonces, a ver, yo recuerdo cosas curiosas, les puedo contar miles de anécdotas, ¿no? Pero una de ellas me sucedió entrando, por primera vez vi una adoración eucarística. Yo nunca había visto una adoración eucarística.
Entonces no sabía lo que era la custodia. Y entonces yo entré nuevamente, esta vez venía con la bolsa del gimnasio. Venía de hacer gimnasia, vi la puerta de la iglesia abierta y me metí con el traje de jogging y todo, ¿no? Con unas pintas de loca. Y entonces me senté y dije, ¡ahí va! ¡Qué bonito! Mira, han sacado una sagrada forma. Y pensé en mi absoluta ignorancia. Claro, como esto es Inglaterra, pues si entra un protestante es para darle a entender que se ha equivocado de iglesia, que esta es una católica. Así pensaba yo, ¿no? Y esa vez, cuando ya me marchaba, estuvo un buen rato, me atraía mucho esa forma. Ya sabía que era, o sea, ya me habían explicado que era Cristo verdadero, ¿no? Entonces, cuando ya me iba, cuando ya me marchaba, oí nuevamente una voz en el alma. La verdad es que esa es la única vez que he dudado si la oí con el oído, porque hasta el día de hoy no lo sé, pero lo que sí sé es que mi entendimiento lo entendió perfectamente. Y yo ya me estaba yendo y oí una voz masculina, exactamente igual a la que me habló aquel día en Medjugorje, que me dijo, gracias por venirme a ver un ratito. Entonces yo me di la vuelta. Sabía sin ningún tipo de duda que la voz había salido de la custodia y dije, tienen un micrófono detrás, porque claro, pero les recuerdo que esto era Inglaterra, pero a mí me habló en español. Entonces yo estas cosas es que me dejaban totalmente aturdida. ¿Qué hacía? Corriendo iba a casa, llamaba al padre O'Malley y digo, padre O'Malley, ¿en la custodia hay altavoces? Y me decía, ¿qué? Y yo, es que me ha pasado esto, ¿no? Y él se moría de risa porque él entendía que mi inocencia dejaba claro que yo no era un truco, yo no sabía que el Señor verdaderamente, o sea, yo creía que era una forma consagrada y sabía que era el Señor en nuestra alma, pero no sabía, y ahora lo sé, que ese pedazo de pan es Cristo, exactamente el mismo que iba andando en Galilea. No hay diferencia. Por favor, si se van de aquí esta noche, esta es la segunda cosa que quiero que recuerden. Si quieren, olvídenme a mí, olviden a mis chicos, my feelings, olviden mis libros, pero no olviden esto. La sagrada forma es el mismo Cristo que andaba por Galilea. No hay diferencia. Y ya para finalizar y poder dar paso a las preguntas, les voy a dar dos anécdotas que a mí personalmente me ha costado mucho tiempo contar. De todas las cosas que me pasan, todas, absolutamente todas, se las he contado siempre a mis directores y ellos son, sobre todo uno de ellos, el más cercano a mí, es el que me va dando permiso para contar o no y el que discierne. Porque les digo que una persona que tiene el alma tan despierta como yo puede verdaderamente llegar a perder la cabeza o pecar mucho, porque uno se puede llenar de vanidad y creer que es santo. No, les aseguro que probablemente de todo este polideportivo la que está más lejos del cielo soy yo, porque el Señor me ha dado demasiado y voy a tener que entregarle demasiado. El que tiene y recibe muchas gracias de Dios tiene que devolver mucho y por eso estoy aquí dando testimonio. El resto de mi vida no puedo perder el tiempo. De todo lo que me ha dado Dios tengo que responder. Tengo que responder. Y estas dos anécdotas para finalizar son las siguientes. Esto sucedió hace aproximadamente 2 veranos. Mi marido, que es el pobre un ángel, entre otras cosas porque me tiene que aguantar, me regaló un pequeño oratorio en la casa donde nosotros veraneamos. Es una casa de campo, es una casa de playa realmente, un jardín grande, y él me regaló un oratorio bastante humilde, el oratorio chiquitito, caben 4 o 5 bancos, y yo tengo ahí una estatua de la Virgen, y bueno, pues yo le dije que yo quería tener ese rinconcito para orar, y resulta que se corrió como la pólvora, que yo tenía este pequeño oratorio y mi sorpresa fue que muchas amigas mías, sin yo decir nada, me empezaron a decir: María, María, tengo una gran cruz, mi hija tiene anorexia. O otra persona: María, María, mi hijo ha tenido un accidente de moto y ha perdido la vista.
María, y sé que tienes un oratorio, ¿puedo ir a rezar el rosario contigo? Y yo decía a todo el mundo que sí, pensando que vendrían 4 o 5. Bueno, para hacerles la historia corta, el oratorio se llenaba muchísimas noches. Entonces yo a mi director espiritual, que tenía la suerte de que estaba allí donde yo veraneaba, tenía la parroquia allí, era arcipreste de la zona, con lo cual él tenía permiso, no tenía que pedir permiso al obispo para traer al Señor a mi casa. Y se me ocurrió pedirle que trajera una noche a Jesús sacramentado. Le pareció muy buena idea, me dijo, bueno, pues vamos todos después de cenar. Yo convoqué a la gente hacia las 11 de la noche, decoré toda la capilla con velitas y la gente iba llegando. Y el padre había venido con el Señor, lo había traído en un portaviático. Un portaviático es una cajita dorada donde traen una forma consagrada. Yo estaba feliz, ¿no? Porque como yo creo en la existencia de Jesús y sé que es el mismo que andaba por Galilea, pues yo estaba muy contenta porque notaba que Jesús estaba invitado a cenar a mi casa, ¿no? Y estaba cenando muy feliz, pero los invitados empezaron, los orantes empezaron a llegar y yo me empecé a agobiar porque el padre y yo tardábamos en acabar el postre. Le dije, padre, quédese usted, termine el postre, yo voy a atender a las personas que están llegando. Y el sacerdote se quedó con el Señor, con mi marido y 2 amigos más, terminando tranquilamente la cena. Yo me metí en el oratorio, la gente ya estaba alabando, de verdad es un regalo de Dios porque nos unimos, cantamos con la guitarra, cantamos canciones de alabanza, rezamos el rosario, todo con velitas, la noche, imagínense, noche de verano estrellada, una noche muy especial, ¿no? Y al cabo de un ratito, que estábamos ya cantando con fuerza y alabando, vi el oratorio está separado por el resto por unas cañas de bambú y vi como que había el vibrar de unas velas, ¿no?, que se acercaban por el jardín y comprendí, se veía mal pero lo suficiente para ver cómo vibraban, ¿no?, las velas, y comprendí que llegaba Jesús a la capilla en la forma dentro de la custodia, ¿no? Y dije, me salió así del corazón, dije, con mucha fe, dije, chicos, todos de rodillas, Jesús entra en la capilla. Pero lo dije convencida de que era Jesús el que anda por Galilea, o sea, un Jesús adulto. Yo toda mi vida desde mi conversión, yo pensaba que Jesús Eucaristía era Jesús como el que ve Santa Faustina Kowalska, el Cristo de la Divina Misericordia, ¿no? Un Cristo resucitado. Y en el momento que veo que entran, todo el mundo muy respetuoso se puso de rodillas, y en el momento que entran yo miré para atrás para ver al Padre, y lo que vi que llevaba en sus manos, aclaro nuevamente, no con los ojos, nunca he visto nada con los ojos, el Señor no me lo permite, mi cuerpo ha muerto, para Él es mi alma lo que está viva. Con el alma vi clarísimamente que lo que llevaba el sacerdote en las manos era un niño recién nacido, un bebé recién nacido que lloraba y tenía el cordón umbilical colgando. Y entonces comprendí que la Virgen es la reina de las reinas y ella entrega a su bebé recién nacido, salido de su vientre, en cada Eucaristía, y se lo entrega a manos sacerdotales. Son los grandes ginecólogos, como digo yo, porque reciben ese niño recién nacido de la Virgen. Ella con toda la confianza se lo da a ellos para que ellos nos lo den a cada uno de nosotros. Almas que no están preparadas. Yo soy madre, yo he dado a luz 3 bebés. Cuando nacieron mis hijos, no sé en Uruguay, pero en España, en quirófano, hay un doctor especialista en bebés recién nacidos también, se llama neonatólogo, y el ginecólogo, en cuanto saca el bebé de las entrañas de la madre, se lo entrega, antes de dárselo a la madre, se lo entrega al neonatólogo para que le limpie, le quite todas las porquerías que el pobrecito tiene para que no se ahogue, le hace un estudio muy rápido y ya se lo devuelve a la madre. Y comprendí que la Virgen ni siquiera tiene eso, la Virgen se fía de las manos sacerdotales, la reina de las reinas. Y
yo notaba que la custodia era un bebé y estaba en un altarcito que tiene el oratorio, pero el altar era de mármol frío. Y yo sentí el impulso de quitarme un chal para envolver al bebé porque el bebé tiritaba. Y ese es Cristo, Rey de Reyes. Y supe las miles de veces que he comulgado sin ser digna de ese bebé. No soy digna a día de hoy, pero les juro que no he vuelto a comulgar en pecado mortal. Y el resto de mi vida deseo que el mundo entienda que lo que toman en cada Eucaristía es precisamente un bebé vulnerable, lleno de amor, que años más tarde, cuando se hizo adulto, se clavó en una cruz por cada uno de nosotros. Esta anécdota solo la sabía, porque ahora la sabe medio mundo, mi director espiritual, y él dice que le cambié el sacerdocio. Yo les aseguro que mi director espiritual es un santo. Sé que lo que digo es verdad y yo les pido que lo guarden siempre en su corazón. Y la segunda anécdota que les quiero contar hace referencia a Cristo, pero ya mayor, a Cristo grande y resucitado. Y esta me ha pasado también en otra cruz muy grande que he tenido toda mi vida. Yo he tenido una madre que ha estado 30 años con Alzheimer. Desde que yo tengo 16 la he estado cuidando junto a mi padre y mis hermanos, y mi madre ya murió por fin el año pasado después de muchísimos años de absoluto sufrimiento. Y aunque esta anécdota la cuento en el libro nuevo y he intentado ocultarme porque no quiero ser protagonista puesto que era otra persona, pero ya a ustedes les voy a contar la verdad. Yo soy ministro extraordinario de la Eucaristía, me lo permitió mi director espiritual y mi párroco. ¡Qué mocos, perdón! Voy a sonar. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, prefiero llorar por Cristo que llorar por otra cosa. Y bueno, pues él me permitió, me dio derecho, digamos, para llevar la comunión a mi madre todos los días. Lo he estado haciendo durante 5 años, los últimos 5 años de la vida de mi madre, que ella ya no podía tragar. Su organismo había olvidado tragar, no le funcionaba el esófago, la tráquea, entonces la tenían entubada para tenerla alimentada artificialmente, ¿no? Claro, era muy complicado darle la comunión, porque los médicos me decían, déjela, la va a asfixiar. Y entonces yo dije, no, porque como yo tengo tanta fe, por supuesto los médicos no eran creyentes, creían que yo estaba loca, que estaba molestando a mi madre. Yo lo que quería era que a mi madre no le faltara ni un solo día Jesús para unirse a su cuerpo enfermo y a su alma. Porque nunca olviden una cosa, cada persona enferma es un templo de Cristo. No sé si hay personas enfermas en esta sala, pero si las hay, que sepan que en su enfermedad está Cristo crucificado. Y bueno, entonces yo quería que ella recibiera ese trocito y yo la metí a una amiga muy pequeñita. Tenía mi portaviático y el sacerdote me quitaba de mi forma, cuando me iba a dar a mí la sagrada forma, quitaba una pizquita, la metíamos para mi madre y el resto me la daba a mí, ¿no? Y yo, en cuanto acababa la misa, iba a llevarle la comunión a mi madre. Pero aquí donde me ven, yo soy un poco hippie y a mis 48 años voy en moto, tengo una Vespa y voy así por Madrid como una loca con la Vespa haciendo recados. Madrid es una ciudad muy difícil para aparcar el coche, en fin, y todo el mundo es como un poco como Roma, o sea, las películas italianas que va todo el mundo en Vespa, Madrid es un poco igual. Y yo iba todos los días con el portaviático en una bolsita colgada al cuello para protegerlo y se lo llevaba a mi madre. Y ese día diluvió y caía la lluvia muy, muy fiera. Y cuando llegué, me bajé de la moto con el casco empapada, con la gabardina, sacudí todo y lo dejé en la entrada, en la recepción, y ya iba con rapidez al cuarto de mi madre cuando noté, porque yo a Cristo le noto, esa es otra cosa que no les he contado,
yo lo noto todo el tiempo conmigo, en mi corazón. Cristo vive conmigo, porque yo me he consagrado a Él. Vivo siempre en... Bueno, ahora les cuento la tercera anécdota y les prometo que ya me callo y les dejo ir a casa. Pero yo noté que Él no estaba, que Jesús se había ido de mi lado y me asusté mucho. Dije, ¿pero dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y pensé, por culpa de ir en moto como una loca por Madrid con la lluvia, he perdido el portaviático. Y antes de comprobar si lo tenía, me puse a tocar el suelo a ver si estaba la cajita, aterrorizada, que lo había perdido. Y no estaba debajo del radiador, en la alfombra. Pasaban los médicos, me miraban, ¿pero qué ha perdido el monedero? Y yo, no, déjelo. Si les llego a decir, he perdido a Jesucristo, y van a decir, bueno, llévenla ahora mismo a un psiquiátrico y que no salga de ahí el resto de su vida, ¿no? Y entonces le decía, no, nada, era una cajita, les decía yo. Y no estaba. Entonces hubo un momento que ya me agobié muchísimo y dije, María, cálmate. Hice así, me toqué aquí y noté que estaba la caja. Y dije, ay, menos mal, no la he perdido. Y en ese momento la abrí y estaba el pedazo de pan, pero mi corazón y mi alma no estaba Jesús. Y noté inmediatamente que algo había detrás de mí. Eso era un pasillo muy largo, lleno de habitaciones, era una clínica, entonces los enfermos estaban... Y me di la vuelta y mi alma, nuevamente no fue con los ojos, mi alma vio a Jesús resucitado, como lo ve Santa Faustina, bendiciendo cada habitación. Y me miró y me dijo al alma, María, no corras tanto, que no me das tiempo para bendecir a mis enfermos. Y en ese momento noté que venía muy rápido a la custodia y me eché a llorar porque comprendí que verdaderamente Cristo vive a mi lado. Gracias y que Dios les bendiga. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por venir. Y para ir terminando esta última parte, le vamos a hacer a María algunas preguntas que han formulado ustedes, a ver si podemos evacuarla, ¿no? La primera dice así: la Gospa habla de las 5 piedras para nuestra salvación. ¿Qué pasa cuando faltamos a una de esas piedras? Bueno, yo falto a una de ellas. A mí el ayuno me cuesta mucho. La Virgen en Medjugorje ha dado miles de mensajes, durante estos 31 años, pero ella, digamos que resumiendo todo lo que nos dice para salvarnos, recomienda 5 pasos, los llaman las 5 piedras de Goliat, que son la lectura de la Biblia, el ayuno, la Eucaristía, la confesión y la oración a través del rezo del rosario, ¿no? ¿Qué ocurre cuando no cumplimos alguna de ellas? Bueno, pues que perdemos una de las ventajas para ir más rápido hacia Dios. Yo, por ejemplo, el ayuno me cuesta muchísimo. Los señores de Posadas han comprobado que me gusta comer y saben que les he dejado sin queso, sin jamón, porque de noche me dejan entrar en la nevera, que es como mi paraíso. Y me cuesta, realmente me cuesta. Los miércoles y los domingos, los miércoles y los viernes es cuando la Virgen de Medjugorje recomienda que se ayune a pan y agua. Y lo he oído también en Salta, en Argentina, el otro día, donde tuve el placer de ir a estar allí también con la presencia de la Virgen. La vidente, la señora María Lida, también lo comentó y me sorprendió porque los mensajes son parecidísimos, ¿no? Realmente, para salvarse, con que lleguemos al purgatorio, el alma ya está salvada. O sea, solo las personas que van al infierno voluntariamente, porque Dios no ha hecho el infierno para el hombre, no es nuestro destino. El infierno es el hogar de los demonios, del demonio. El hogar del hombre es el cielo y el purgatorio es el lugar de que, por pura misericordia, el Señor permite que el alma vaya ahí si no está del todo absolutamente purificada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es confiar siempre en la misericordia de Dios. Miren, lo que de verdad nos va a salvar, olvídense de sus méritos.
olvídense, es muy, muy difícil ser santo. Nos va a salvar la misericordia de Cristo, nos va a salvar la cruz y su resurrección, eso es lo que nos va a salvar. Y cuando vayamos al cielo, la única pregunta, la única que nos va a hacer Dios, va a ser una: ¿cuánto has amado? Y ahí vamos a tener que responder. Dios no es un Dios acusador, Dios no es un Padre odioso, Dios es un Padre que es pura misericordia, puro amor. Y claro, ahí vamos a tener que meter todos los pecados de omisión y muchas cosas más, ¿no? Entonces, concéntrese en amar. Es que es muy fácil. El Señor resumió los 10 mandamientos en uno: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa es la clave. Y estas 5 piedritas son ayuda. La Iglesia nunca nos deja solos. La Iglesia es yo es como lo veo. Si los sacerdotes que están aquí, pues digo alguna tontería, por favor, sientan la libertad de pararme de decir tonterías, pero yo siento que la Iglesia es una madre, y siento que es una madre que lo que hace es ayudar. Ella no quiere fastidiarnos, nos quiere ayudar a llegar al cielo. Y nos da miles de piedritas. Las más importantes, los sacramentos. Para mí hay 3 sacramentos sin los que ya hoy yo no puedo vivir: la comunión diaria, la confesión semanal y la adoración eucarística, por este orden. El día que yo no puedo comulgar, tengo comprobado que ya no me encuentro bien, pero no me encuentro bien físicamente. Es como el que tiene que tomar una quimioterapia todos los días para curar un cáncer. Mi cáncer se llama mis pecados, mi quimioterapia diaria es la Santa Eucaristía. Y bueno, eso es lo que yo recomiendo, y por supuesto estas 5 piedritas que son un regalo de la Iglesia. Bueno, la segunda pregunta dice: la cruz pero con alegría, ¿cómo se lleva? La cruz con alegría se lleva solo a través de un don de Dios, es que nos dé el don de amar la cruz. Yo, aquí me ven, yo no amo mi cruz. Yo mi cruz me cuesta mucho, estoy en el camino, soy peregrina, como todos nosotros, somos peregrinos hasta el momento de llegar al cielo. La cruz la intento despedazar muchas veces, y el Señor no hizo astillas la cruz, el Señor la agarró con las 2 manos, y no nos queda más remedio. Y para llevarla con alegría tenemos que pedírselo al Señor, decir: Señor, enséñame a amar la cruz tanto como la amaste tú. Y es verdaderamente el cristiano heroico el que ama la cruz, los mártires. Yo no lo he logrado, pero yo les recomiendo ¿hay alguien de aquí que quiera tener más fe? Que levanten la mano las personas. Bueno, pues yo les voy a dar la respuesta, les voy a decir lo que tienen que hacer. Es muy, muy fácil. Ustedes se tienen que ir, todos los que habéis levantado la mano, tenéis que ir a cualquier iglesia mañana, cualquier iglesia católica, acercaros al sagrario y decirle: Señor, dame más fe. Y ya está. Las últimas 2 preguntas. ¿Qué le podés decir a los jóvenes en este tiempo en que la Iglesia, los católicos, son atacados por su defensa al matrimonio y a la familia en todo su contexto? Bueno, pues yo les voy a decir lo que siempre decía uno de mis grandes amores, de mis grandes ídolos, el Papa Juan Pablo II: no tengáis miedo. Yo no lo tengo. A mí el demonio me intentó matar una vez, y cuando escribí el libro del Purgatorio, aquí estoy. El que ama a Cristo lo tiene todo ganado. No tengáis miedo, luchar hasta el final y confiar totalmente en Él, porque el que está con Cristo lo tiene todo ganado. Solo escuchar a Cristo,
a su madre, a los santos, a los sacerdotes, escuchar a la Iglesia, escuchar al Papa, y no tengáis miedo, triunfáis, triunfáis con toda seguridad. La cuarta y última pregunta dice, ¿por qué Dios permite que exista el demonio? A ver, esta es una pregunta muy profunda y me la suelen preguntar los niños. Los niños me suelen hacer las preguntas más profundas. A ver, Dios creó todo, o sea, Dios es todopoderoso, es todo creador, y realmente el demonio era un ángel. Era Luzbel, era el ángel más guapo, poderoso como San Miguel, o sea, era un ángel que Dios había creado con muchísimo amor. Y por voluntad propia, Dios es tan misericordioso que permite la libertad hasta en los ángeles. Y por libertad propia, ese ángel le rechazó. Dios no quería que le rechazara, igual que no quiere que nosotros le rechacemos. Fue Él el que se empeñó en rechazar a Dios. Y Dios lo permitió. Y bueno, vuelvo a repetir que por favor no tengan miedo del demonio del infierno. El infierno está plagado de gente que quiere ir. El que no quiere ir al infierno, Dios es tan misericordioso. Yo estoy totalmente segura que hasta el último segundo de vida, imagínense un pecador muy grande, pues no sé, un asesino muy malo, muy cruel, que haya violado a muchas mujeres, no sé, lo peor. Yo estoy segura que hasta el último segundo de vida Dios le va a tender una mano. Hasta el último milisegundo de vida. De Él depende agarrarla o no. Si la agarra, quedará en un purgatorio muy bajo. El tema del purgatorio yo lo he estudiado muchísimo y sé que hay muchísimos estadios. Tanto sitio y tan diferentes son los estadios del purgatorio como almas hay, porque cada uno hemos pecado de forma diferente y única. Entonces, no tengan miedo de ir al infierno, porque al infierno solo va el que se empeña en ir, el que rechaza a Dios con odio y desperdicia hasta el último milisegundo de vida. Eso que les quede claro. Segundo, al demonio no le tienen que tener miedo. El demonio es un ángel, no es Dios. Dios es el que tiene poder, le ha vencido, Cristo le ha vencido en la cruz y en la resurrección. Está vencido, por eso está tan rabioso, por eso a mí me odia tanto y me hace sufrir tanto. No piensen que me pega palizas ni eso, ¿no? Pero sí utiliza pecados pues de otras personas para hacerme daño, por ejemplo la calumnia, que ya les he comentado, accidentes y cosas y enfermedades. Pero mírenme, aquí estoy sana, estoy feliz, el Señor siempre me protege porque me manda muchos arcángeles, muchos ángeles, me manda su madre, la Virgen. La Virgen es, a ver, el demonio está atado, el demonio tiene una cadena al cuello. Y el demonio, esa cadena se llama el Santo Rosario. Mientras recemos el Rosario y estemos muy apegados a Cristo, tira pero no llega. Intenta morder pero no puede. Y aunque se rompa esa cadena, es que Dios es más grande. Esto yo lo he descubierto en los exorcismos. Yo he tenido que, bueno, me han pedido varios exorcistas que les acompañe en las oraciones, ¿no? Cuando hay posesiones diabólicas. Solo he ido a 4. He tenido la suerte de que siempre me ha acompañado mi marido, porque claro, impone mucho, ¿no? Y la verdad es que una vez en el exorcismo es que no se tiene miedo, porque se nota el poder del sacerdote, las manos consagradas. El demonio es que le aterran las manos consagradas. Por eso los odia tanto. Los sacerdotes son las personas más odiadas del demonio, porque le pueden destruir. Le pueden destruir. Un sacerdote destruye al diablo, se lo carga con sus manos consagradas y todos los sacramentales que da la Iglesia, ¿no? Y para animarles, ya para terminar, les diré que en estos exorcismos es impresionante ver que en el momento, es que desde el primer segundo que empezamos a rezar el rosario, a la primera Ave María, el demonio se pone a gritar desesperado porque quiere huir. Es decir, ¿qué he sacado yo como aprendizaje de esto? Que en el momento que se reza una Ave María, la Virgen se hace presente. No la podemos ver,
con los ojos, pero está, y el demonio sí que la puede ver. Así que vivan pegados al rosario, amen el rosario. Yo al rosario lo llamo el Kalashnikov, porque es más poderoso que una metralleta de guerra. Es que aterroriza al demonio. Entonces, en todo momento, yo no tengo miedo. Aquí estoy, no tengo miedo. Solo tengo miedo de una cosa: de hacer daño a Jesús. Ese es mi camino y ese es mi fin, amarle hasta siempre. Gracias.